tardes a todas y a todas los que nos están acompañando hoy en este nuevo vivo y en este nuevo espacio de conversar, de repensar y sobre todo, bueno, compartir un espacio donde nos apasiona la educación, ¿no? Nos apasiona el enseñar, el aprender, todo lo que tiene que ver con inspirar a otros. Aprendizaje y la enseñanza y esto que llevamos, que es una vocación que tenemos y que compartimos, bueno, con Lida Zúñiga. Ella es de Colombia, es la invitada que tenemos hoy acá en este espacio. Y Lida, bueno, yo como te comentaba ayer, te elegí que vengas porque realmente transmití. Se ha ido Carolina. Esperemos un momento. ¡Ay! Hola, Caro, no pasa nada. Se me cortó la conexión a internet, lo que nunca. Bueno, nada, estaba... Tranquila, tranquila, eso es normal. Te dejé sola, pobre. Bueno, nada, estaba diciendo, no sé hasta dónde se llegó a escuchar, pero bueno, estaba comentando que te elegí porque por la energía que vos transmitís, porque se te nota y se te ve una mujer feliz, que está conectada con el aquí y ahora, y que cuando estábamos hablando de qué tema podíamos abordar hoy, me encantó porque propusiste un tema que para mí es genial, es fundamental. La verdad es que todo el mundo está hablando de esto hoy y no sé si realmente todas las personas realmente saben de qué se trata cuando estamos hablando o de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional. Así que bueno, aceptaste súper enseguida, lo cual me pareció fabuloso. Fue una energía que realmente súper rápido alineamos. Así que bueno, gracias por estar acá. Bienvenida. ¿Cómo estás, Lida? Carolina, feliz de estar contigo. Feliz. Bien, me definiste muy bien. La verdad, felicidad es una palabra que me define en este momento de mi vida. Me siento realmente, si se permite la palabra, en plenitud. Entonces, hago lo que me gusta, lo hago con amor, vivo la vida de la mejor manera posible. Es decir, elijo cada día con qué pensamiento levantarme. Entonces, siento que eso puede ser bastante poderoso. Y pues el tema que nos convoca hoy simplemente es parte de lo que hago a diario, en eso me desempeño. Y bueno, pues básicamente, ¿qué es la inteligencia emocional? Una capacidad. Es una capacidad como cualquier otra inteligencia, pero es una capacidad que, si la vemos en su esencia real, es una capacidad que nos dota de competencias súper importantes para la vida misma. Eso sería para mí la definición real de inteligencia emocional. Bueno, inteligencia emocional y aparte dijiste algo recién que me encantó, que tiene que ver con elecciones, ¿no? Con elegir, dijiste algo que me parece genial, es elegir cómo me voy a levantar hoy, elegir con qué energía me voy a levantar hoy, elegir Sí. ser feliz también, ¿no? Porque creo que viste que es como, hay como frases hechas que decir, bueno, la felicidad es una elección. Y creo que realmente hasta que no vivís desde esa elección, no tomás real dimensión de lo que se está queriendo decir. Te voy a interrumpir un segundo porque, bueno, se están sumando nuestros queridos contactos y comunidad que compartimos. Lida, está Jesús Valdés, Sánchez, buenas tardes. Hola Jesús, ¿cómo estás? Adriana González, hola, me da mucho gusto de estar en este foro. Vamos a disfrutar, voy a ir mostrando sus mensajes también porque a Lía y a mí nos encanta que estén acá. La verdad es que este espacio también es de ustedes. Estamos súper dispuestas a que nos hagan preguntas, a que nos hagan comentarios, a que nos cuenten si saben qué es inteligencia emocional, si la aplican, cómo la aplican, si nos tienen para contar alguna historia donde hayan utilizado un poco de inteligencia emocional o les haya faltado también, porque no, a veces hay momentos claves en la vida donde decimos, si yo hubiese tenido esa herramienta, ¿no? Que hoy vamos a hablar de herramientas para aplicar en la práctica, qué tan diferente hubiese sido todo mi presente hoy. Entonces, bueno,
También quería comentar, no sé si la gente que está mirando ahora el vivo o la que lo va a ver después, porque la verdad que tenemos horarios muy diferentes, que bueno, que estos espacios tienen que ver con lo que yo estaba hablando hace un ratito de el tema de la educación, ¿no? De cómo transforma un conocimiento, un saber, una nueva perspectiva, cómo puede transformar, digo, la potencialidad que tiene de transformar una realidad. Entonces eso es lo que principalmente nos unió hoy en esta conversación, de decir, bueno, ¿cómo podemos potenciar ese conocimiento o cómo podemos ampliar ese conocimiento para tener una nueva realidad, para transformar nuestra realidad, para tener un poder adicional, ¿no? A mí me encanta eso de empoderarnos y yo creo que el conocimiento nos empodera. Entonces, por eso la verdad que yo te agradezco mucho que estés acá y que nos cuentes, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de inteligencia emocional, yo quería preguntarte si hay como dimensiones, ¿no? De la inteligencia emocional, porque parecería ser que es solo una cosa, y yo creo que es un poco más, ¿no? Que eso. Sí, realmente, ¿cómo lo veo yo? Yo veo la inteligencia emocional, bueno, evidentemente hay que tener clarísimo que la inteligencia emocional está dividida en inteligencia intrapersonal e interpersonal. Eso tiene que ser, digamos, un punto de partida. Que en pocas palabras es poder verme y percibirme yo mismo y poder ver y percibir a los demás. Cuando nosotros ya las integramos con la inteligencia emocional, se convierte en escalones que yo tengo que recorrer. Entonces, ahí es donde aparecen las dimensiones de la inteligencia emocional. Entonces, la primera dimensión o el primer peldaño que yo empiezo a escalar es la autoconciencia. Cuando yo escalo la autoconciencia, empiezo a escalar el siguiente, que es la autogestión. Después, escalo algo que se llama la conciencia social. Y la última es la gestión de relaciones. Entonces, esos son los 4 escalones o 4 dimensiones. ¿Y por qué los llamo escalones? Porque realmente cuando empieza uno a ver la inteligencia emocional como un conjunto de competencias para la vida, evidentemente hay que hacerlo escalonado. Yo primero tengo que saber conocerme a mí mismo para luego poder conocer a los demás. Si yo no sé valorarme, ¿cómo puedo valorar a los demás? Si yo no reconozco mis propias emociones, ¿cómo puedo llegar a ser empático? Entonces, bueno, digamos que lo más importante es tener claridad que es una integralidad. La inteligencia emocional no son cosas que podamos coger por partes. Realmente la idea es que esas competencias se vayan construyendo de una forma muy sólida. Es decir, tener primero la una, luego la otra y luego la otra, que es en donde yo me enfoco en mis programas. Mis programas son de ese estilo. Un estilo donde vamos haciéndolo escalón por escalón, peldañito por peldañito, pero vamos con toda seguridad aprendiendo lo que es inteligencia emocional. Bueno, me encanta y a veces parece como muy técnico, ¿no? Yo, si fuese otra persona por ahí te escucho, digo, pero ¿de qué me está hablando? O sea, porque sí, como que algo se entiende, pero por ahí, viste, como que quedan cosas en el camino. Entonces, me gustaría como empezar a pensarlo un poco más en la práctica. Vos decías primero, bueno, primero tengo que, viene como el escalón del autoconocimiento, ¿no? Del reconocer qué me pasa. Sí. Esto es fundamental, porque cuando empecé, yo creo que, al menos en mi caso, cuando empecé a mirar mis reacciones, a mirar mis angustias, cuando realmente se desataban esas emociones, empecé a entenderme mucho más. Y la verdad que, bueno, no sé si esto tiene que ver con lo que vos estabas explicando recién, de entendernos a nosotros para ser empáticos y entender al otro. Sí. Entonces yo te voy a pedir y te voy a desafiar a que hablemos de algún caso práctico, que lo llevemos a la práctica, algún caso que vos te acuerdes. Vos sos coach, seguramente tenés 1000, entonces que nos cuentes algún evento práctico de la vida donde podamos realmente identificar estos escalones de la inteligencia emocional para saber, sin lugar a dudas, de qué estamos hablando. Bueno, sin lugar a dudas, vamos a dejarlos. Bueno, como yo te digo, la inteligencia emocional se verifica es en competencias de vida. La parte de la autoconciencia se basa en 3 competencias básicas, que es la percepción emocional, la autoevaluación y la seguridad de sí mismo.
Entonces, yo lo que les digo a las personas es, si empezamos a conocernos para poder evaluarnos y para poder estar seguros de lo que somos, de manera que hacia adentro de nosotros sabemos con qué contamos, qué recursos tenemos para la vida. ¿Cómo comienzo yo a trabajar esto? La persona tiene que identificar, lo primero que tiene que identificar son sus fortalezas. Entonces, una persona X, bueno, hay varias personas que en este momento están trabajando conmigo precisamente ese tipo de programa, y yo lo que hago es que les hago un test de fortalezas, donde yo les digo lo siguiente, les digo, a la guerra vamos con las armas que tenemos, no vamos con lo que no tenemos. Lo principal que hay que reconocer en el ser humano son las fortalezas que tiene, en lo que es hábil, las capacidades que posee, o sea, todo lo positivo. Recordemos que con el solo polo negativo no se prende ninguna batería, necesitamos siempre la positividad, ¿sí? Y más aún en el ser. ¿Sí? Entonces, al hacer esta operación de autoconciencia, si tú te das cuenta quién eres, cómo te sientes, cómo te afectan tus sentimientos, cómo puedes estar seguro de tus limitaciones, porque has visto que hacia adentro tú tienes luces y sombras. Entonces, sí, simplemente uno ahí ya empieza a medir sus límites, ¿sí? Yo no los llamo tanto debilidades, sino oportunidades de aprender. Entonces, tenemos oportunidades, no debilidades, oportunidades. De hecho, cuando empezamos a encontrar las fortalezas en las personas, las debilidades se van desbaratando. Es una cosa increíble cómo cuando sale lo bueno de una persona, lo otro pierde totalmente su importancia, completamente su importancia. Entonces, totalmente, bueno. Totalmente. Vos sabés que, hay frases que uno como que va atesorando, ¿no? Por ejemplo, vos recién decías las debilidades, que en realidad son oportunidades. Y viste que hay como una frase esto de decir que el no puede tener el significado de nueva oportunidad. Entonces, viste, hay cosas que a mí me parecen súper poderosas. Cuando alguien te dice no, ¿no? O sea, digo, en la historia, incluso de los científicos y de las grandes personalidades de la historia, porque han sido científicos y científicas claramente, y lo sabemos, que las mujeres también somos protagonistas desde el tiempo de que existimos. Pero ¿cómo cada vez que te dicen no, uno a veces tiene como la opción, ¿no? La elección de decir, bueno, elijo deprimirme, centrarme en las debilidades, en lo que no logré, o decir, bueno, no, nueva oportunidad, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo mirar de esto? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, perdón que te interrumpo, pero no, es como que me van apareciendo cosas que, bueno, nada, nosotras estamos muy alineadas, muy alineadas, entonces me encanta y nada, te voy a interrumpir, perdón. No, está perfecto porque va muy al lugar, a lo que estamos hablando. Sí. De hecho, yo lo que hoy justamente hablé de eso con alguien, porque yo le decía que yo he desarrollado una plena confianza en que lo que a mí no me sale bien o lo que no sale nunca es porque simplemente hay algo mejor, punto. O sea, a mí inmediatamente lo que no sale me dice, hay algo mejor esperándote, y es así. No sé si la confianza realmente es lo que es poderoso. No sé realmente ahí cuál es la raíz del éxito, sí, de que esa confianza funcione, pero funciona. O sea, funciona porque inmediatamente se cae un plan y surgen 3 más y mejores, que me van a llevar a mejores cosas. Justamente yo creo que tiene que ver con la confianza en uno mismo, ¿no? En una misma, de decir, bueno, confío en que esto que está sucediendo lo voy a poder sobrellevar, voy a poder salir adelante, me espera algo mejor, y desde ese lugar positivo, ¿no? Empezar como a construir esa realidad desde estos pensamientos de decir, bueno, tengo una nueva oportunidad y reconozco en lo que, como vos decías, en lo que no soy bueno. Y yo creo que reconocer las propias limitaciones es también una virtud. O sea, yo siempre digo, en esto no soy buena y tampoco me interesa hacerlo, pero bueno, reconociendo esto busco, no sé, ayuda, apoyo, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, vamos a volver para atrás un poco. Entonces, reconocemos lo que nos pasa, ¿sí? Ese sería el primer escalón de estos 4 que decís vos de inteligencia emocional. Sí, básicamente podríamos asociarlo con la frase me doy cuenta de, doy cuenta de, o sea, empiezo a permitir que la conciencia entre en mí,
me doy cuenta, porque la conciencia finalmente es eso, darme cuenta de lo que no me doy cuenta normalmente. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Luego paso a lo que es la autogestión. La autogestión tiene varias competencias, si no estoy mal son 9 competencias. Wow. Sí, porque básicamente se divide en lo que es la autodisciplina y el autocontrol. Entonces, cuando yo tengo disciplina, yo desarrollo dominio propio. Es decir, empiezo a hacer la gestión y responde a la frase, ¿cómo gestionas lo que sucede contigo? Sí. Con dominio Entonces, propio. por ejemplo, pasa algo, ¿no? Vamos a suponer que pasa algo en el afuera que a mí me enoja mucho. Sí. Uy, el enojo, que para mí el enojo es claramente... bueno, supongamos que pasa algo en el afuera que a mí me enoja mucho, entonces me doy cuenta que estoy enojada, ya es un avance. Decir, bueno, me doy cuenta que esto me enojó mucho. Gestionar ese enojo, ¿cómo hacemos? Bueno. Porque vos decís, autogestión. Ok, me doy cuenta que estoy enojada, pero gestionar el enojo es un súper desafío. Súper. Sí, es un desafío, pero cuando tú entiendes por qué te enojas, eso lo has hecho ya en la autoconciencia. En la autoconciencia tú percibes lo que te enoja. Cuando tú has hecho un trabajo de conciencia plena en autoconciencia, o sea, en verte hacia adentro, tú dices, bueno, pensemos, a mí me enoja, hace unos días tuvimos algo muy curioso con alguien y fue que ella me dijo, al final estábamos terminando su exposición de su programa y me dice, a mí me enoja que la gente no cumpla sus compromisos, pero así con esa cara de rabia, ¿no? Eso nos que habíamos visto hacía unos minutos. Eso nos enoja a todos. Sí, claro. Pero ella especialmente, y te voy a contar por qué, para que exploremos otra parte importantísima de la inteligencia intrapersonal, que a veces la dejamos de lado. Y es, ella tiene una historia compleja de niñez, una niñez compleja, y su papá le incumplió muchísimas promesas. Y ella quedó con un raye, que llamamos nosotros en Colombia un raye cerebral del tema de no cumplir los compromisos. Todo enojo es un miedo. Todo enojo es un miedo que yo ya he aprendido y que no soporto. Que realmente yo te digo que la mayoría de enojos nosotros los podemos prever. Los podemos prever si nos vemos adecuadamente en nuestra línea de vida. Sí. Nosotros cuando estamos de los 15 días de concepción a los 7 añitos, nosotros estamos aprendiendo emociones, aprendiendo relaciones, pero la estamos aprendiendo en modus hipnótico, por la forma en la que está nuestra vibración dentro. Es decir, un niño es como si tú le grabaras cualquier cosa que tú le dices a un niño, se le graba de una manera como si fuera un escáner total de lo que está pasando. Wow. Entonces, la mayoría de nuestros miedos profundos que salen en la adultez, en modo pataleta adulta, son miedos aprendidos en la infancia y estamos reaccionando exactamente como niños en la infancia. Cuando logramos desbaratar esos enojos y volver los enojos de adulto, uno va a reaccionar muy diferente a si fuera un niño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya sé que a mí me enojan determinadas cosas, entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Porque si yo ya soy consciente de mis emociones, yo ya sé que lo que yo hago impacta a las personas. Primero me impacta a mí, porque creo que para nadie es un secreto que el enojo trae químicos. Cuando hablas. Porque la verdad es que a uno, Dios mío, ojalá, por eso es que a mí me parece tan urgente esto en la educación de los niños, porque nosotros podríamos ahorrar muchas pataletas de este estilo a muchos adultos. O sea, uno ahorita que trata con personas se da cuenta, todos adultos ya, en modo pataleta, en modo miedo, en modo furia, en un modo que realmente no vinimos diseñados a vivir de esta manera. El ser humano vino a vivir bien, no vino a vivir mal. No es la forma en la que un ser humano normal vive. Mal no, nunca. Porque si tú te das cuenta, todos buscamos bienestar. A ninguna persona le gusta acomodarse y quedarse. Tendría que tener algún tema ya muy específico mental para querer quedarse de una manera, por ejemplo, viviendo mal o no viviendo por su bienestar. Tanta gente viviendo angustiada, ¿te diste cuenta? Es tremendo. Claro, sufrimiento, pero es lo que han aprendido. A veces se convierte en un ecosistema y en una forma de vida porque no saben vivir de una manera diferente.
Por eso es que esto, cuando la gente se choca con la inteligencia emocional, un buen choque, porque me parece uno de los mejores choques que le puede pasar a uno en la vida. Hoy lo hablábamos con una persona que estamos terminando ya el programa y está muy contenta porque ella me dice, yo tuve muchísimo miedo al principio porque no me gustaba la idea de adentrarme en mí. No era fácil ir a conocerme, no era porque yo sabía qué más me iba a encontrar. Y no era fácil confrontar lo que me iba a encontrar. Pero una vez que lo encuentro y lo confronto, ya la dimensión del miedo es distinta, porque ya el miedo no lo estoy viendo desde el niño que tiene que mirar así. Yo ya estoy viéndolo desde el adulto, que en el peor de los casos mira de frente el miedo que le toca mirar. Entonces su dimensión no es tan grande. Y efectivamente ella está muy bien. Me dice que definitivamente recuperó muchas cosas que había perdido. Entonces yo lo que digo es que cuando uno enfrenta los miedos, consiente este niño asustado y lo convierte en un niño absolutamente curioso, absolutamente juguetón, un niño que cualquiera quisiera tener adentro. Un niño que realmente le aporta a uno a la vida, ¿sí? Que es el modo en el que uno debe vivir, aprendiendo, curioseando, no juzgando, porque un niño no juzga, le enseñamos, le enseñamos a hacer eso. Entonces, bueno, ese tema, nos fuimos por las ramas, pero es que... Nos fuimos por las ramas, pero incluso, no, a mí me gusta lo que vos decís, porque justamente a veces bueno, las dos somos mamás y veo que tenemos, tenemos audiencia que también son papás, entonces, digo, uno a veces se empeña en educarlos de cierta forma y en realidad todo el tiempo los estamos educando con cómo nos comportamos y con cómo nos manejamos con los demás. Entonces me parece épico lo que dijiste recién de, bueno, o sea, los niños son lo que van aprendiendo de nosotros. Y entonces por eso vamos a retomar nuestra historia de el enojo, de mi enojo, por ejemplo, de decir, bueno, yo reconozco que estoy enojada, reconozco que me enoja, bueno, con el ejemplo que vos diste recién, de me enoja que la gente no cumpla sus compromisos. Sí, sí. Hasta ahí llegamos. ¿Y ahora qué hacemos? Porque claramente, o sea, cada vez que alguien no cumpla sus compromisos, yo me voy a enojar. Y me doy cuenta ahora por lo que vos decís, con el ejemplo que estamos haciendo un mix, de que ese enojo viene por un miedo, de decir, bueno, yo, esta falta de cumplimiento de compromisos viene de mi papá, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo gestiono? Descubriendo por qué viene este miedo, ¿no? ¿Estábamos ahí más o menos? Sí, porque fíjate una cosa, que trasladamos de nuestra vida personal a nuestra vida laboral los miedos. Entonces, ya me enojo es con todo el mundo, no con mi papá. Me enojo con las personas que hacen lo que mi papá me hacía. Y me parece doloroso desde lo que mi papá me hacía. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy exagerando completamente, ¿sí? Porque a veces, y es la realidad nuestra del ser humano ya adulto, trabajador, que a veces no puede cumplir sus compromisos. No porque no quiera, porque hay muchísimos factores externos a él que lo van a obligar a no cumplir un compromiso. Pero entonces eso no debería pegarme a mí en lo personal, que es ahí donde está el tema, ¿sí? El tema es que debe haber reglas claras de cómo debo informar cuando no voy a cumplir un compromiso. Es decir, lo que yo necesito ahí alrededor de eso es desarmar el miedo personal y verlo desde el adulto y racionalizar el por qué no se cumplen los compromisos. Porque es muy diferente porque la persona no quiera a porque realmente una fuerza mayor que le impide cumplir con un compromiso. O sea, pero si yo generalizo, pues voy a estar en una frustración constante porque muchos compromisos no se van a poder cumplir. Entonces estoy sintiendo es mi papá me volvió a incumplir un compromiso y así sucesivamente. Entonces eso se vuelve pues muy complejo porque nos acostumbramos a vivir en sufrimiento. Entonces cada vez que a mí me incumplen una cosa, así sea tonta, Dios mío, a mí el mundo se me derrumba, me tiré el día por completo. Si tengo mal manejo de la ira, daño a mi equipo completamente con palabras que no son y etcétera. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo para el manejo del enojo, yo tengo dos recomendaciones. Yo quiero saber, momento, sí, yo quiero saber realmente si la gente que nos está escuchando también le pasa esto. Sí, o sea, sí. yo hice como eco de decir, bueno, a todos nos molesta que no nos cumplan los compromisos, pero también me gustaría como que la gente que nos está mirando que también participe y nos vaya como contando, sí, a mí me pasa algo parecido, a mí me genera otra emoción, a mí otro es el disparador que me genera algo así, también lo vamos como charlando, porque si no,
estamos como dando un ejemplo, pero me gustaría que la gente que está acá mirando y que está participando, que realmente aproveche, te aproveche a vos, que sos una experta en el tema, y que podamos también, bueno, compartir, ¿no? Porque yo, si algo que creo, y realmente creo en esto, es que el conocimiento se construye. Entonces, si nosotras queremos aprender un poquito más de inteligencia emocional, vamos a ir construyéndolo también, ¿no? Ir como hilvanando también conceptos, ideas, ejemplos, pero bueno, no sé, me encanta como compartir y que sea muy participativo, así que están súper invitados. Claro que sí. Estamos atentas a lo que quieran compartirnos o preguntarnos. Felices de que estén aquí. Muchísimas gracias. Totalmente, bueno, dale, ahora sí contame. Bueno, entonces yo sugiero sobre todo la visualización de lo siguiente. Nosotros cuando vamos manejando un vehículo o cuando somos peatones, tenemos un reglamento básico que es respetar los semáforos, ¿cierto? Sabemos que si nos pasamos el semáforo en rojo, pues nos lleva, o nos llevamos a alguien por delante si estamos conduciendo, o nos Sí. lleva a alguien por delante si vamos de peatones en una calle. Uh-huh. Yo les sugiero semaforizar esa emoción de inmediato. Me llega la emoción que es inevitable, incontrolable, todos tenemos claro que nadie agenda una emoción, la emoción llegó. Uh-huh. Llega ese enojo tan terrible y lo primero que tengo que hacer es semáforo, paro en seco, paso al amarillo, donde empiezo a hacerme las preguntas. ¿Será que debo reaccionar ya? ¿Será que tengo los datos completos para emitir una decisión en este momento? ¿Será que la persona que me está transmitiendo esta emoción tiene la culpa de esa emoción? ¿Será que más bien es mi responsabilidad? Bueno, digamos, cada quien fabrica las estructuras de pregunta de acuerdo a lo que le dé sentido al momento y al contexto, ¿no? De la situación. ¿Mm? Ahí, Perfecto, sí. ahí, Eso está cuadró perfecto. perfecto, porque nosotras queríamos hablar un poquito de esto de cómo podemos ser responsables con nuestras emociones, porque como vos decías, y ahora sí lo voy a remarcar un montón, de cómo esto impacta, y la palabra es impacta, en nosotros, o sea, cómo esta emoción nos impacta, como vos decías, nos puede hasta arruinar el día completo, las Sí, actividades completas, las reuniones completas, se nos pueden caer proyectos, lo que sea, y cómo impacta a la persona que tengo enfrente, que como vos decías, no, aparentemente no tendría como culpabilidad en ese desencadenante de nuestra emoción. Entonces, esto de cómo podemos ser responsables es algo que me parece que es una de las cosas más útiles de las que vamos a poder hablar hoy. completamente. Nos va a servir, pero para todos los días, porque la idea es esa, ¿no? No hablar de cosas teóricas que leemos en los libros, sino decir, bueno, ¿qué herramienta me llevo de esta conversación entre Lida y Carolina para aplicar en mi día a día, en mis relaciones, para mejorar las relaciones con mis hijos, con mis hijas, con mi compañero de trabajo, el que no soporto, me hace enojar todo el día? O sea, entonces, bueno, la verdad, me encanta que vayamos por acá. Perfecto, sí, está perfecto, sí, responde a lo que estamos diciendo. Porque cuando yo semaforizo mi reacción, ya estoy haciendo gestión emocional inmediatamente. De hecho, en el momento en que llega la emoción que puede hacerme generar un impacto negativo hacia otros, en el momento en que yo paso al amarillo, ya empecé a gestionar, inmediatamente esa emoción empieza a tomar un tinte diferente, completamente diferente, porque con esas preguntas yo estoy siendo consciente de los impactos que puedo generar hacia Recordanos las mí. preguntas, Lida, por favor, que las tenemos que grabar. Sí, sí, es bueno. Y luego vamos al verde, donde ya hay una decisión de cómo yo voy a reaccionar frente a lo que acaba de pasar. Como yo ya tuve ese espacio, esos segundos, que pueden ser 5, 4, 2, 10, no sé, dependiendo de la capacidad reflexiva de cada quien y Uh-huh. el tiempo que tengamos también para tomar una reacción al respecto, pues yo ya he hecho muchísimo porque ya le he disminuido el impacto negativo a esa emoción, tanto Uh-huh. para mí como para el otro, porque en el momento en que yo entro en el amarillo, ya los químicos no se sueltan como si se soltaran en el rojo, son muy diferentes en intensidad, en el daño que me van a causar. ¿Mm? Yo ya en ese simple momento
ya estoy sabiendo qué voy a decir, de qué información me tengo que valer para tomar la decisión siguiente. Porque nomás ese amarillo me va a llevar a decir, bueno, si es mi equipo de trabajo, pensemos en lo normal y corriente que es que se enfurecen los jefes con su equipo de trabajo. Llegan, no, mejor dicho, desbaratados, gritando, o pueden tener la decisión de, me voy a callar, voy a escuchar, voy a llenarme de datos y mientras tanto esa rabia va quedando de 100 a 50 en menos de un minuto. Cuando yo empiezo a racionalizar esa emoción. Ahí es donde la razón la tenemos que poner en marcha. ¿Sí? Ahí es donde la emoción no se puede llevar a la razón por delante. Tienen que ser amigas. No hay otra posibilidad. O sea, aquí hay que amistar la una con la otra. Ninguna es más importante que la otra. Nosotros no le podemos quitar emoción a la razón o razón a la emoción. En el momento en que hacemos cualquiera de esas dos, la vamos a embarrar con toda la seguridad. Con toda la seguridad. Entonces, cuando me llega la emoción, yo le meto razón. Y cuando la razón quiere primar, le voy a meter emoción. ¿Sí? Porque las dos se necesitan. Por algo el cerebro está como está. El cerebro está construido de una manera porque tiene que ser de esa manera usado, holísticamente y en un equilibrio. Lo que pasa es que si uno se pone a analizar antropológicamente, el ser humano está creado para algo muy distinto de lo que vino a ser hoy en día. Entonces nuestro cerebro nos va a jugar siempre malas pasadas porque no está para este tipo de ecosistema, por decirlo de alguna manera. Él está preparado para otra cosa, las mujeres venimos a hacer unas cosas, los hombres venimos a hacer otras, pero nos metimos en roles muy desafiantes para la biología humana. De manera que nosotros sentimos como si estuviéramos siendo agredidos en todo momento. Eso es una cosa increíble, pero cierta. Biológicamente hablando, nosotros nos sentimos agredidos por el otro. Y bueno, eso tiene una connotación, ahorita te cuento algo interesante. Acá, mira, Adriana nos deja un comentario y nos dice, bueno, justamente esto de qué importante es gestionar las emociones para promover relaciones intra e interpersonales sanas, intrapersonales sanas. Me encanta. Sí. Y sabes que cuando vos estabas hablando de nuestro propósito, de que somos humanos y demás, asociado a esto de que nos sentimos siempre como, que siempre estamos en un punto a la defensiva, sino tiene que ver también con esta como imposición de no poder mostrarnos vulnerables. También. Pero ¿no? Eso es un arma de defensa. Sí, porque viste que a veces, bueno, a veces no, pero en general en casi todos los ámbitos de la vida es como que nada nos toca, nada nos conmueve, o sea, tenemos que siempre estar cumpliendo siempre al máximo posible, con excelencia. Y la verdad que somos falibles, porque esto es nuestra propia esencia, esto nos hace humanos también. A ver, Jesús, ¿qué nos está diciendo también? Ahora se animan a hacer comentarios. Pero bueno, sí, bienvenidos. Jesús nos dice, quizás lo que esperamos como respuesta a una emoción es la empatía de la otra persona. Sí, lo que yo siento ahí es que, bueno, debemos tener claro que la responsabilidad puede ser a veces compartida, pero no siempre es compartida. Nosotros somos absolutamente responsables de las reacciones que tenemos después de una emoción. No podemos poner en manos de otro lo que nosotros vamos a gestionar. Eso no sería justo con la otra persona. Entonces yo no puedo decir, es que si ves lo que me hiciste hacer, no es lógico. No, yo hago porque yo gestiono mis impulsos. O sea, mi impulso puede ser matar a alguien. Sí. Perfectamente. No, pero ¿sabes qué? Te voy a interrumpir un segundo, porque creo que tiene que ver con, él dice, bueno, a veces uno con su emoción busca la empatía. Y creo que tiene que ver justamente con esto de la inteligencia emocional. Si yo quiero la comprensión de la otra persona, le pido que sea más comprensivo conmigo, que me tenga más paciencia, que sea más cariñoso en este momento, porque yo estoy pasando un día, ¿no? Como desarticular esto de decir, bueno, yo actúo de esta manera para que vos actúes de la otra. No, yo te pido cómo necesito que vos actúes para mí, entonces reconozco mi necesidad y reconozco lo que necesito de vos.
¿no? Esto sería Sí, como, como la diferencia entre poder gestionar desde la inteligencia emocional y cómo no, si no utilizamos la inteligencia emocional. ¿Es algo así? es que quisiera que Jesús nos explicara un poquito ese comentario, la verdad, porque se puede Dale. entender de las dos formas, tal como tú lo entiendes o como yo lo veo. Entonces, sí es importante como mirarlo adecuadamente. Si me lo Bueno, es puedes que aclarar, te lo agradezco, Jesús, por favor. incluso mirá lo bueno del intercambio, porque fíjate Jesús, que Lía interpretó una cosa y yo interpreté otra. O sea, lo importante que es que uno sea claro y que realmente sea Sí, claro con los demás. Joaquín sí. Menéndez nos dice, bueno, ayer mismo, Caro, no supe gestionar una emoción fuerte que tuve y no pude trabajar normalmente. Joaquín es un amor. Es un amor y me encanta que lo traigas acá. Bueno, mirá el impacto que tienen el no poder gestionar las emociones en nuestro trabajo y en nuestros otros ámbitos de la vida, ¿no? Como una emoción nos condiciona en todo lo que va a ser después o nuestro día o nuestro lo que sea. Sí. Estoy esperando la respuesta de Jesús que todavía no está, pero la vamos a esperar. Acá Juan dice, me perdí un poco, salí accidentalmente. Pregunta, ¿qué ejercicios aconseja nuestra ponente para aprender a gestionar nuestras emociones desde la visualización? Un genio, Juan Carlos, que nos trae de vuelta el tema porque nos vamos por las ramas nosotras. Sí. Bueno, pero ahí para contarle a Juan Carlos, no sé si alcanzaste a escuchar bien lo de la semaforización de la emoción, que es básicamente tener la claridad de que cuando llega la emoción estoy en rojo y que si paso la calle en ese rojo, algo malo va a pasar de ese rojo. No hay nada que hacer. O me lleva un carro o me lleva una persona dependiendo del lugar que estoy ocupando en esa carretera, ¿verdad? Que el Para, amarillo re- nos invita a la pregunta. para resumir y así como que quede súper, súper, súper grabado, cuando tenemos esa emoción que nos desborda, es semáforo. O sea, pensar en el semáforo y decir, el rojo trae Inmediato. consecuencias inmediatas y graves. Exacto, correcto. Entonces vamos al amarillo y empezamos a pensar y a preguntarnos un montón de preguntas que hizo Lida, que están grabadas por suerte, y esto yo lo voy a ver de nuevo porque me encanta, me hizo poner la piel de gallina con lo que dijo. Escuchó lo del semáforo Juan Carlos, muy bien. Yo no estoy compartiendo perdone, yo estoy practicando todavía esto de los vivos. Pero sí, el amarillo es las preguntas y el verde, estábamos en el verde justamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para una vez que pensamos todo esto? La reacción. La reacción de ese tipo de situaciones, pues, ¿qué es? Una decisión. Es una decisión. Yo tengo que decir qué hacer, qué hago. Mi decisión es actúo, pero actúo ya habiendo razonado la emoción. O me abstengo de actuar si no tengo toda la información. Esa es otra posibilidad. Es decir, no estamos obligados a reaccionar de inmediato. Eso es algo que tenemos que tener claridad. Hay muchas emociones que no nos obligan a reaccionar de inmediato. Lo que pasa es que nosotros somos muy reactivos. Pensamos que es ya. No, podemos sosegarnos, calmarnos y decir, ¿saben qué? Déjenme pensar un momento y más tarde les doy la respuesta. Por ejemplo, si estamos en un ámbito organizacional, eso sería lo más sabio que yo puedo hacer. Porque además, hablando con rabia, con seguridad que voy a dañar a alguien. Y la verdad es que eso no hace falta, eso realmente es demasiado destructivo para un equipo o para una persona. ¿Dañar a alguien o dañarme a mí Ambas mismo? cosas, ambas Total. cosas son terribles, porque Ujú. es que químicamente me estoy afectando y a las otras personas les afecto su emoción, su amor propio, una cantidad de cosas que yo no sé. Es decir, yo no realmente, muy difícil medir qué tan fuerte puede ser un impacto para una persona de una palabra que yo diga. Entonces, mejor estar en paz, en calma absoluta para poder tomar decisiones mejores, sobre todo en ámbitos organizacionales y bueno, en la familia también. Otra En el visualización, ámbito educativo. uy, Dios mío, ahí sí que Esto es lo más que nos porque trajo hoy acá. somos referentes para los niños. Somos Eso es referentes. tremendo. Y para los jóvenes, yo digo que esto hay que trasladarlo absolutamente a todo donde nosotros seamos referentes de menores de edad. Porque cuando nosotros somos referentes de menores de edad, sea en calidad de padres, profesores, tutores, bueno, cualquier postura que nos ponga por encima de un menor de edad nos desemboca una responsabilidad infinita en el desarrollo de esa personita.
Igual yo voy a hacer un comentario, porque obviamente que tratándose de menores de edad, el impacto claramente, según lo que vos nos comentaste, es impresionantemente mayor. Pero cuando nosotros trabajamos con mayores de edad, bueno, yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires, doy clases en varios lugares también y trato con personas más grandes de edad, digamos. En definitiva, estamos tratando también con esos chicos que son o que tienen adentro estas personas aulas. Entonces, creo que cada vez que nosotros, yo desde mi rol de docente, siempre que me pongo enfrente de una persona, de un curso sobre todo, yo creo que el aula o sea, el aula para mí es un espacio de profunda transformación. Creo que si hay una frase que a mí me define es esa, y creo que cuando nosotras nos paramos enfrente de un curso, tenemos sí o sí que tener en cuenta esa emoción de la otra persona y poder nosotros, desde nuestra propia gestión, enseñarles a ellos a gestionar. Una Claro. persona que, no sé, interrumpe constantemente una clase, llamarlo a la reflexión y decirle, bueno, pero, y ver de qué manera esa situación que por ahí es disruptiva, la convertimos en una situación constructiva de la que todos podemos aprender cómo manejarla, cómo gestionarla. Y bueno, y eso también implica medir el impacto, ¿no? que tenemos como formadores, como ejemplo, porque siempre, y ahora mucho más con redes sociales, siempre hay alguien del otro lado que nos está mirando, ¿no? Sí. Bueno, Jesús acá nos contesta y dice, justo a eso me refería a Carolina. O sea que Bueno, ok. era Tal como vez buscar entendimiento. esa empatía en el otro a partir de nuestra propia gestión de emociones. Así que bueno, bien, bien, Sí, bien, bien. sí, ok. Entonces, tenemos el semáforo, bueno, y el Bueno, verde es la elección. Sumamente, sumamente importante. ¿Y son qué podemos elegir entonces? Bueno, ¿qué podemos elegir? Ahí yo los convoco a otra visualización que me parece muy útil y es específicamente la rabia, yo la defino como un cerillo, como un fósforo, lo llamamos también en Colombia, o un cerillo, que se enciende de forma involuntaria, pero queda aquí en mi carita, en mi cara queda el cerillo encendido y yo puedo preguntarme, ¿y qué voy a hacer con esto? La rabia es muy útil cuando la sabemos usar bien, porque la rabia nos mueve a la acción. Si nosotros logramos controlar la rabia, podemos movernos con mucha adrenalina y a la vez no dejar contagiar el cerebro de secuestro amigdalar. O sea, poder funcionar con nuestro córtex prefrontal pleno. Es decir, abierto a las diferentes opciones. Cuando yo decido con ese cerillo que voy a hacer es prender una vela, es decir, generar una solución, yo actúo con una energía impresionante. Es decir, me bajo inmediatamente de la rabia a la construcción de una solución, pero con la energía que la rabia me permite tener. ¿Mm? Otra opción que yo tengo es encender una pequeña hoguera cuando tengo un equipo al lado y entre todos necesitamos movernos a. Entonces, bueno, señores, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Ya, está usada mi rabia en forma consecuente. Pero Sí. puedo tener la peor de las elecciones, es incendiar esto, botar ese cerillo e incendiar todo a mi alrededor. Esa es la tercera opción. Entonces, si yo tengo claro qué puedo hacer con esa rabia, pues es que para mí es sencillísimo escoger. O prendo la vela o prendo la hoguera, jamás incendiaré lo que está a mi alrededor, porque en el incendio yo me voy ahí, yo me incendio con él, ¿sí? No es que incendio a otros, yo me incendio con él. Entonces, si tenemos clarísimo que la rabia puede ser tan útil, ¿sí? O esas emociones, porque finalmente nosotros los seres humanos complejizamos demasiado las emociones y eso les damos mil nombres, o sea, volvemos cócteles completos las emociones, pero si tú te das cuenta, finalmente es miedo, el miedo es el desembocante de todas las emociones que nos pueden poner en riesgo realmente. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos gestionar adecuadamente y lo que te digo, hay muchas cosas infantiles que están entremezcladas, hay muchas cosas que están entremezcladas en nuestros miedos. Y bueno. Totalmente, totalmente. La verdad es que vos hablás y me resuena tanto lo que decís. O sea, y aparte se me vienen imágenes muy claras de situaciones
Y lo que dijiste recién, bueno, no sé, a mí me está impactando un montón esta charla, realmente, realmente. Como cuando hablamos ayer, que quedamos las dos como, bueno, muy conectadas. En sintonía. Pero lo que vos decías, ¿no? Tengo la llama prendida y si decido incendiar todo, me voy con él, o sea, me voy con esto. No es gratis. Bueno, vos hablas de secuestro de amigdalina, yo no sé si la gente que está mirando no sabe mucho de esto, yo comprendo porque estudié mucho neurociencias y me encanta, pero básicamente el secuestro de amigdalina quiere decir que la emoción se apodera de nosotros y no la controlamos. Bueno, estas son como herramientas para poder controlar esa emoción, porque cuánto mejor va a ser nuestra vida si nosotros podemos realmente controlar nuestras emociones. A ver qué, perdón, justo estoy viendo que Jesús deja un comentario, dice, mi comentario sobre la empatía iba enfocado a tu interpretación, Caro. Pero también entiendo lo que comenta Lida, somos responsables de nuestras emociones. De lo que hacemos con ellas, sí. Estoy así, ese es mi pensamiento y es como lo que la experiencia me muestra, ¿no? Sí. Sí. De hecho, Sí, es que sí. fíjense que todo se va reduciendo a elecciones, a decisiones. Yo decido qué hacer con lo que me pasa. Es Es que, simplemente respirar un momento. Es que a veces son 5 segundos, no es más. uh-huh, 5 segundos. sí, Porque sí. fíjate que Bueno, lo que yo te decía del incendio es inmolarse. Es como si me pongo el cerillo encima. Esto sí, estalló. sí. Esto estalló y me puedo llevar gente por delante, mi carrera por delante, absolutamente todo por delante, por Uh-huh. no tener 5 segundos para pensar. O sea, Bueno, eso vos no es lo sabés que yo lo del semáforo no lo sabía, reconozco que no lo sabía, pero hay una frase, yo soy muy de las frases, me estoy dando cuenta con esta charla que soy muy de las frases, y tengo una que me sirve mucho para llamarme a la reflexión, que vos decís, son 5 segundos, y cuando me empiezo a enojar, ahora ya no soy tan enojona, les cuento, les cuento, pero antes sí, me enojaba un montón y todo me enojaba. Entonces la frase que a mí me servía un montón era, el que se enoja pierde. ¿verdad? Y No. ahora veo que sí, y lo conecto con esto de, bueno, o sea, si quemamos, nos inmolamos, entonces sí, evidentemente el que se enoja pierde porque esto de no poder manejar nuestras emociones nos implica una pérdida muy grande que puede ser, bueno, no sé, laboralmente un trabajo, un proyecto, una amistad, una pareja, es como La un montón relación lo con que hay un en hijo, juego. la relación con un hijo se puede acabar con una ira, por ejemplo. Entonces, no, yo pienso que es más lo que podemos sacrificar que los 5 segundos en los que podemos gestionar. Es así de sencillo. Lo que sucede es que, como toda capacidad, la inteligencia emocional es entrenable. Entonces es cuestión de contarle nosotros a nuestro cerebro el cuento correcto. Ujú. Porque si nosotros le contamos la historia correcta y le hacemos entender a nuestro cerebro que nosotros vivimos en bienestar cuando gestionamos, él aprende. Y ya llega un momento en que se vuelve fabulosamente automática la reacción de paz en ti, porque ya el cerebro aprende a hacer las cosas. Recordemos que nosotros funcionamos con la memoria. Al cerebro le fascina memorizar porque a él le fascina la comodidad. Solo es cuestión de Obvio. hacer un pequeño esfuerzo de enseñarle qué nos permite estar en bienestar. Y Ujú. la autogestión se vuelve sencillísima cuando nosotros entrenamos adecuadamente el cerebro. Eso no está fuera del alcance de nadie, realmente está al alcance de una decisión, porque finalmente es una decisión la que convoca al cerebro a cambiar su estructura. Es así de simple. Lo que pasa es que sentimos y verbalizamos las cosas con gran dificultad. Ujú. Entonces yo les tengo unas frases a todos mis amigos que hoy trabajan conmigo y es, recuerden que el cerebro cree todo lo que le dicen. Háblenle como quieran que entienda el cerebro. Si ustedes quieren enseñarle al cerebro que ustedes se sienten bien gestionando la emoción, enséñenle, él aprende y luego lo hace solo, ya el esfuerzo no va a existir. Van a llegar al momento en que ustedes mismos se preguntan, yo ya no le dije nada al cerebro, hasta él me está diciendo, oye, eso no es así, cuidado. Y queda uno, Ujú. oh Dios mío,
se logra y a veces se logra muy rápido. Depende ¿cómo sería yo? ¿Cómo lo podría decir mejor? De la intensidad de la decisión que tomemos. Porque hay decisiones que en un único momento nos cambian completamente el cerebro. Una sola decisión a veces es la diferencia en la gestión emocional. Totalmente. Yo la verdad que soy una apasionada del cerebro, leo un montón y la neurociencia me parece fabulosa porque nos enseña cómo justamente aprende el cerebro. Esto obviamente está aplicado en todas mis clases, en todos mis cursos, siempre está ahí presente. El cerebro aprende, por principio general, por la emoción. Lo que te emociona, lo aprendes, Sí. para bien o para mal. Sí. Pero cuando vos estabas comentando recién, es tan fácil como hablarle al cerebro y decirle lo que le tenemos que enseñar para que él aprenda, ¿no? Y tal vez la gente que está mirando o que lo mire después va a decir, no, pero yo no puedo, pero es un montón, es muy difícil, ¿cómo lo hago? Y fíjense, hay un ejemplo que leí una vez en un artículo científico que me quedó súper grabado. Por ejemplo, si nosotros ahora nombramos una taza de chocolate caliente, ¿no? Entonces, como inmediatamente se nos viene a la mente el color del chocolate, el color de la taza, el aroma, la sensación en la boca, si es dulce, si es amargo. Y eso lo aprendió el cerebro tal vez por haber tomado 1 o 2 tazas de chocolate caliente. Entonces, esto que en la práctica es tan fácil para el cerebro de aprender, que es neurológicamente, bueno, el cerebro va haciendo esquemas cognitivos, ¿no? Va conectando el color de la taza, el color del chocolate, el sabor del chocolate, en una imagen muy rápida para que cuando yo le diga a Lida, vamos a tomar chocolate caliente, Lida sepa exactamente de lo que estamos hablando, porque el cerebro es cómodo, entonces aprende rápido. Entonces, si podemos aprender súper rápido cómo es una taza de chocolate caliente, podemos enseñarle al cerebro cómo tenemos que tomarnos esos 2 minutitos antes de reaccionar, cómo podemos gestionar y cómo podemos elegir. Entonces, me encanta y me fascina, Lida, todas nuestras imágenes mentales que nos llevamos de tu charla para decir semáforo, fósforo, fuego, involarse. O sea, es como... Claro, es que tiene que ser impactante para ti, tiene que impactar tu cerebro todo lo que te digas, porque el cerebro quiere vivir. El cerebro básico nuestro es de supervivencia. Si nosotros le ponemos las cosas así al cerebro, y es que a mí me gusta vivir de esta y esta manera, él aprende, porque él busca nuestra supervivencia, pero no cualquier supervivencia, una supervivencia en bienestar. Nunca la va a buscar en malestar, nunca. Total, total. Bueno, en estos escalones creo que llegamos al final de los escalones, ¿no? No, nos faltaron 2. Nos faltaron. Pero no pasa nada, voy a resumirlos muy rápido. Es que, viste que yo te dije, 1 hora para mí está bien, y la gente si no medio que se aburre y no sé qué. Bueno, la cuestión es que vamos a hacer una cosa. Yo, acá vamos a ver el último comentario que vamos a leer, en el sentido que el cerebro nos cree todo. Juan Carlos, claro, es viable el ejercicio de al inicio del día escribir en positivo cómo quiero verme al final del día. Es como visualizar el resultado en positivo de lo que queremos. ¿Qué nos dice acá? Bueno, si entiendo bien, yo lo que sugiero más que escribir es sintonizar nuestro cerebro realmente con esa creencia. Porque nosotros podemos estar escribiendo algo y pensando, uy, me va a ir horrible ese día, pero voy a escribir que me va a ir bien. O sea, estamos totalmente fuera de la sintonía. Recordemos que el ser humano tiene 3 dimensiones, cuerpo, mente y espíritu. Que para que funcionen todas las declaraciones que yo le hago al cerebro, debemos alinear y sincronizar esas 3 dimensiones del ser de manera adecuada. ¿Cómo las sincronizamos? Dándoles, proveyéndoles esa necesidad de cada uno. Entonces, el cuerpo a mí que me pide, me hace cubrir necesidades fisiológicas, ¿cierto? La mente a mí que me pide, que me reconozca a mí mismo y los demás me reconozcan. ¿Y qué me pide el espíritu? Trascendencia. Si yo logro sintonizar mis pensamientos de esa manera, es decir, ser coherente, no estar pensando una cosa, diciendo otra y escribiendo otra, sino que estoy totalmente sintonizada en esas necesidades reales de mis 3 dimensiones, yo sí logro cambios reales. Mientras yo tenga desintonizada una de esas 3, realmente no va a pasar absolutamente nada. Por eso es tan importante ahondar en la autoconciencia, porque esa nos ayuda a hacer esa sintonía.
nos ayuda a ser coherentes. Si nosotros no tenemos una coherencia cerebral y corporal, la espiritual va a ser muy escasa. De hecho, si uno a veces se da cuenta que sucede que hay personas que parece que tienen todo, dinero, éxito, amor, bueno, son divinos físicamente, pero el vacío es enorme porque esa sincronicidad no existe. Entonces hay total incoherencia en la forma en la que están viviendo, por eso no encuentran llenarse. Y por el contrario, uno encuentra personas que no tienen aparentemente nada, pero están totalmente en sincronía con esas tres dimensiones de su ser. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que ser totalmente coherentes. Yo diseño un camino, ¿cierto? Pero lo diseño en torno a un destino que quiero lograr y actúo en coherencia para lograr ese destino. Y si no, pues no voy a lograr nada. Realmente, mira, yo puedo tener la intención y puedo hacer las acciones, pero no me valgo de recursos, tampoco voy a hacer nada. Tenemos que ser coherentes, profundamente coherentes, para poder lograr cosas. Totalmente, acá dice, claro, alinear el subconsciente a nuestra razón. Entiendo para qué lo deseado suceda. Totalmente. Y bueno, no la vamos a alargar porque vamos a dejar acá a nuestros espectadores con ganas de más, obviamente. Les vamos a contar que, bueno, mi propósito de vida es justamente educar en derechos humanos, educar en esto que nos hace libres, personas libres de elegir la realidad que queremos vivir. Las capacitaciones que doy las doy a través de Académica Online, que es este proyecto que se construye en común con la gente que participa, que viene, que se suma. Es un espacio abierto, de puertas abiertas, donde cada persona que viene a Académica Online se lleva algo sí o sí. Las capacitaciones, como les contaba recién, son todas desde esta concepción de la neuroeducación, pensadas justamente para que el cerebro aprenda sabiendo cómo aprende el cerebro, ¿no? Enseñar cómo aprende el cerebro, enseñar de esa forma que nosotros sabemos que el cerebro aprende. Lo que nos falta contarles es que yo dije algo al principio, pero Lida es coach, entonces me gustaría, Lida, que vos cuentes cómo la gente que necesita herramientas para desarrollar, para educarse un poco más en inteligencia emocional, que está atravesando algún problema o alguna situación de su vida que necesita realmente aplicar todo esto que estabas contando, que puedas decir cómo se pueden contactar con vos, cómo te encuentran, bien de qué trata lo que vos haces, así bueno, también queda grabado y la gente realmente puede aprovechar no solo mis capacitaciones, sino también tu expertise en este tema. Bueno, pues yo me dedico a entrenar ejecutivos y también equipos, diferentes equipos, con una metodología muy particular. O sea, yo la diseñé y pues siento que funciona bien. Y acá por otra parte, perfecta, con esta hora la verdad que a mí me cambió un montón. Tan bello. Sí. Y también junto con Marcela Politi, no sé si la conoces, nosotros tenemos también un programa que creamos que se llama Emocionalmente Sexy, donde enseñamos de una manera también muy particular cómo podemos conquistarnos a nosotros mismos y cómo podemos conquistar a los demás de una manera muy chévere, muy simple. Me gusta eso. Sí, es espectacular. O sea, me gusta mucho eso. Un programa muy lindo, muy lindo. Y bueno, en la práctica yo me dedico a eso y me encanta. Bueno, y te contactan por LinkedIn. Sí, por LinkedIn. Es que es mi red favorita, sinceramente. Sí. También tengo Facebook y tengo Instagram, pero siendo muy honesta, no los muevo muchísimo, la verdad. Ok, no. Bueno, a Lida entonces la van a contactar por LinkedIn. Sepan que las personas que estuvieron acá conectadas, participando o solo mirando y escuchando atentamente, pueden tener un certificado de asistencia que entregamos desde Académica Online. Así que hay un formulario de Google para que completen sus datos, para que en la semana les hagamos llegar su certificado. Así que bueno, yo creo que si te agradezco, me quedo muy corta, porque la verdad que lo disfruté, fue un placer, creo que la verdad que me cambió un montón, me hiciste emocionar, así que yo estoy más que agradecida con vos. Ay, qué alegría. Qué alegría porque cada vez que uno emociona a alguien le deja una bonita experiencia y esa es la idea,
que el mundo esté lleno de buenas experiencias. Bueno, Muchas gracias de verdad, Caro. espero que nos volvamos a encontrar. A las dos nos encuentran también por LinkedIn. Así que bueno, beso enorme a toda nuestra comunidad hermosa y nos estamos viendo en el próximo vivo. Un abrazo a todos y muchas gracias.